Espero que hayan tenido unos bonitos exámenes y que esta semana de exámenes haya salido bien para cada uno de ustedes. Y ojalá que estén cuidando porque la situación está muy, muy difícil. Y si se pueden vacunar, pues hay que vacunarse ya. Esperaría que a toda esta sección estuviéramos vacunados porque sí es importante. Bien, jovenazos, vamos a reiniciar las sesiones. Solo quiero anticiparles que hoy y la otra semana voy a estar dando los contenidos correspondientes para que el lunes, de este lunes que viene, en 8, ya empiecen a pasar los expositores, por favor, porque vamos ya contra el tiempo. Ustedes son de la sección I, ¿verdad? No, licenciado, la sección K. Sección K. Ok, perdonen. Ustedes son de la sección K. Estamos hablando de 34 grupos. Entonces, a mí me gustaría que se alistaran para este lunes en 8. Este lunes en 8. 4 grupos. El de Catherine Figueroa, el de María Fernanda Santizo Godínez, el de Diana Valesca Ochoa Díaz y el de Ashley Nicole Reynoso Villagrán. Por favor. Ellos pasarían este lunes, no, el otro lunes, con las sentencias ya correspondientes. Y el próximo viernes, o sea, de hoy en 15 sería, los siguientes 4 grupos, así sucesivamente. Por favor, vamos a irnos 4 por 4. Perdón, sí, 4 días, 4 grupos, un día y así sucesivamente. Por favor. O sea, licenciado, buenas tardes. Van a empezar con el primer caso que se refiere al primer grupo. Eso sería este lunes que viene en 8. El caso Blake, el caso Panel Blanca, el caso Niño de la Calle y el caso Bamaca Velázquez. Eso es para el lunes, no este lunes que viene, sino entre 8. Sería el lunes 13, creo que es. El lunes 13, los primeros 4. El viernes 17, los otros 4. Así sucesivamente, por favor. ¿Tienen dudas? ¿Quién me iba a hablar, perdón? Buenas tardes, licenciado, le habla Gilmar. Sí, don Gilmar, cuénteme. Disculpe la molestia, hablando de los exámenes, fíjese que quería hacerle la molestia que yo no aparezco ahí mi nota no aparece en el grupo. Sobre eso no nos preocupemos, por favor. Por eso está la coordinación. Ustedes mandan la nota a la coordinación o al correo de coordinación y eso ya nos entendemos nosotros. Ustedes no se preocupen. De acuerdo, ya mandé mi nota. Esto lo comunicamos vía coordinación, ningún problema. Gracias. Va, ahora lo que estoy diciendo yo para el tema del segundo parcial, la evaluación del segundo parcial, quedamos que iba a ser los casos, la exposición de los casos. Entonces, por favor, empezamos ya la exposición de los casos, no hoy, ni el próximo lunes, ni el próximo viernes, sería el lunes 13, por favor, el lunes 13. ¿Estamos? ¿Compañeros? Sí, licenciado, mire, sí, licenciado. ¿cuáles serían los otros 4? 4, en sí se van a ir. Los 4 casos para el día lunes para el día viernes de hoy en 15, ¿cuáles serían los otros 4? ¿Podría dar el nombre de los 4 casos? Va, el nombre de los otros 4 es Catherine Alejandra Cortabé Ruano, Daniela Noemí Leonardo Fuentes, Chelsea Alejandra Ramírez Contreras y el de Andrea Mulul Hernández. Ese es para el viernes 17. Ahora, para el lunes siguiente, el de Mónica Oliva, el de Kenny Patricia Juan, el de Astrid Díaz y el de Kevin Steve Aguilar Mendoza.
sea, nos vamos a ir de 4 en 4. Por favor. O sea, ya están convocados para el lunes 13. Lunes 13. Catherine Figueroa, María Fernanda Santizo Godínez, Diana Ochoa Díaz y Ashley Nicole Reynoso Villarán para el lunes 13. Para el viernes 17, Catherine Alejandra Cortabé Ruano, Daniela Leonardo Fuentes, Chelsea Ramírez Contreras y Andrea Mulul Hernández. ¿Estamos? ¿Jóvenes? Sí, licenciado. Muy bien. Sí, Solo con una pequeña, mi apellido se dice Cortabe, no Cortabe. No se preocupe, aquí le ponemos, les agregamos las cositas. Chile, se dice así, suavecito, Cortabe. Muy bien. Entonces, por favor, jóvenes, estamos ya convocados para el lunes 13. Mientras tanto, estaríamos nosotros estas 3 sesiones que tenemos hoy, lunes y viernes, avanzando para que compaginemos exactamente a donde ustedes están llegando ya con sus lecturas. Muy bien. Vamos con las instituciones protectoras la internacionalización de los derechos humanos. Cómo se internacionalizaron los derechos humanos es un tema muy importante porque ya empezamos a ver las formas de protección internacional de derechos humanos. Ya sabemos las formas internas de protección de los derechos humanos, que miramos el amparo, exhibición personal, la inconstitucionalidad y el procurador de los derechos humanos. Ahora lo que nos queda es la internacionalización. ¿Cómo se internacionalizaron los derechos humanos? Pues como ya lo hemos platicado en más de alguna ocasión, recordemos aquel tema o la etapa de la Segunda Guerra Mundial, que la Segunda Guerra Mundial, pues al final de cuentas, se vinieron a cometer atrocidades porque tanto los alemanes y los japoneses del lado de Asia querían invadir territorios, querían ser los grandes imperios. A la larga, pues la guerra se puso mucho más fuerte el año 1938 al 45, cuando finalizó. Pero lo importante de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, y especialmente en el año 1942, cuando las potencias vencedoras, que ahora son vencedoras, pero en esa época eran unidos, estaban los aliados famosos, empezaron a ver la posibilidad de ponerle límites a la guerra, sancionar a los que habían instado a la Segunda Guerra Mundial y especialmente a que esto no volviera a ocurrir. La idea de las Naciones Unidas es velar por la paz y seguridad mundial. Miren qué interesante, las Naciones Unidas en el año 1945 surgió y entró en vigencia en octubre de 1945, un paréntesis, por eso que ustedes miren en octubre o noviembre de todos los años la famosa Asamblea General de las Naciones Unidas, donde llegan todos los jefes de Estado. Cierro paréntesis, entonces las Naciones Unidas se convirtió en ese órgano internacional con la finalidad de mantener armonía, mantener la paz, seguridad mundial, que no hayan estas situaciones de conflicto y que esos conflictos se puedan volver mucho más grandes, porque la idea fundamental es nunca más volver a tener una guerra. Yo sé que su cabecita dirá ahorita, pero miren lo que está pasando con los talibanes, miren qué pasó con las guerras que siempre provocan los estadounidenses, todas estas cosas que ustedes, yo sé que su cabecita andarán. Hoy vamos a comprender algo muy importante que muchas veces no se dice, y es más, ni siquiera en el curso de Derecho Internacional, por desgracia, no se ve, pero es importante que se vea. Entonces viene las Naciones Unidas y ese es su gran propósito y fin, velar por la paz y seguridad mundial. Y de ahí surge también dentro de los propósitos velar por el desarrollo y promoción de los derechos humanos. O sea, vamos a velar por la paz y seguridad mundial, pero también rescatemos y démosle esos derechos, esas libertades, hagamos hincapié
en fortalecer y desarrollar las libertades de los seres humanos. Háblese en términos más concretos, esos derechos humanos que ya conocemos, los derechos individuales, los derechos colectivos, darle ese realce al ser humano, esos derechos individuales y esos derechos colectivos. Velar por la promoción y desarrollo de los derechos humanos. Eso quedó como un gran fin de las Naciones Unidas. Uno de los grandes objetivos, aparte de velar por la paz y seguridad mundial, velar por la promoción y desarrollo de los derechos humanos. Por eso hablamos de la famosa internacionalización de los derechos humanos, porque esos derechos humanos se internacionalizaron prácticamente de una forma más formal, universalmente hablando, a través de las Naciones Unidas. Por eso es muy importante las Naciones Unidas. Y las Naciones Unidas, como tiene su mandato de velar por la paz y seguridad mundial, pues creó una comisión de derechos humanos dentro del seno de las Naciones Unidas, el que venía desarrollando, promoviendo los derechos fundamentales, viendo el tema de los pactos, convenciones internacionales de derechos humanos. Pero, bueno, de ahí, en el año 1948, surgió ya la famosa Declaración Universal de los Derechos Humanos, más concretamente el 10 de diciembre de 1948, la famosa declaración, que para algunos sí tenía poder coercitivo, para otros no tenía poder coercitivo, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, se promulgó esa Declaración Universal de los Derechos Humanos. Decían postulados, enunciados para el desarrollo de los derechos humanos. Pero no fue así hasta el año 1966, pero entró en vigencia hasta en el año de 1976 los dos grandes pactos que ustedes ya han sabido de ellos, que es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ojo, el año de 1966. Imagínense, todo esto lleva una trayectoria. Finaliza la Segunda Guerra Mundial, se tiene ya contemplada las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas da como propósito fundamental la promoción y desarrollo de los derechos humanos. En el año de 1948 surge la Declaración Universal de los Derechos Humanos y ya en el año 66 ya se establece los dos grandes pactos que hoy tenemos vigencia a nivel mundial, que es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entonces, ya tenemos prácticamente dos grandes pactos internacionales. Unos, pues, velan exactamente los derechos individuales que ya conocemos, y el otro, pues, vela por los derechos colectivos que también ya conocemos. Y después, ya en el ala del continente americano, pues surge el famoso Pacto de San José, la declaración, la Convención Americana de Derechos Humanos, ese famoso pacto que se estableció en el año de 1978. Miren el recorrido: 45, 48, 66 y 78. Es una línea directa de esos grandes acontecimientos a nivel universal y en el último caso a nivel regional sobre la promoción, defensa y desarrollo de los derechos humanos. Entonces, todo esto viene porque donde se logra establecer esa internacionalización de los derechos humanos por un mandato propio del seno de Naciones Unidas. Y las Naciones Unidas, ¿de qué depende? Pues dependió de una finalización de la Segunda Guerra Mundial con la idea fundamental de velar por la paz y seguridad mundial. Mientras más promoción y desarrollo y defensa de derechos humanos exista, pues obviamente se va consolidando más esa paz. Porque si ustedes me respetan sus derechos, si ustedes me respetan mis derechos humanos, pues ténganlo seguro que yo también respetaré los suyos. Esto es el juego que hay que hacer, es parte de la sensibilización de la humanidad, que todos somos humanos, pero la idea es también sensibilizarnos en el respeto. Es que nada nos cuesta. Si yo no entiendo por qué podemos irrespetar derechos humanos, lo que no nos queremos es
que nos traten bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tratarlos bien, nada más con sus derechos. El límite de nuestros derechos es exactamente cuando empieza a afectar los derechos de los demás. La educación es muy importante. Entre más formados, más educados estemos, pues tengamos con la seguridad del caso que vamos a sentir esa necesidad de respetar cualquier derecho humano. Y uno lo que más espera es que también le respeten el derecho humano. Nada más. El respeto mutuo de cada quien con sus derechos. Entonces, y cuando respetamos los derechos de los demás, llevamos el camino hacia la paz, hacia la tranquilidad. Yo siempre les he puesto a ustedes el famoso ejemplo porque es el más sencillo y por desgracia también el más común, de los comunes, cuando la gente violenta la intimidad del vecino porque pone mucho volumen en su radio, por ejemplo. Quizás muchos de ustedes lo mirarán hasta lógico o lo sienten lógico, pero para mí no es lógico si puede afectar el derecho a la intimidad de otro. O sea, o aquella situación que hemos hablado cuando hay gente que llega de último a las filas y quieren pasar de primero. No me cabe en mi cabeza eso, ¿no? De veras, en mi cabeza no me cabe que alguien se crea con derecho de llegar de último y entrar de primero. A mi cabeza no me cabe, no me da. Pero por desgracia tengo que aceptar que lo miro muy seguido. Lo miro con los taxistas, lo miro con la gente que va a un banco, lo miro con la gente que va a hacer una cola por ahí. Siempre quiere llegar de último y salir de primero. Mi lógica no me da, compañeros. Yo no sé quién de ustedes tendrá esa lógica simple también de decir que si yo llego de último, yo tengo derecho a salir de primero. A mí no me cabe eso. No me cabe. Pero desde el momento en que pasa alguien así, ya me ofende a mí. Me ofende porque yo llegué de primero. Yo hice el esfuerzo de levantarme temprano, de cuidar todos los aspectos necesarios para llegar temprano. Y no tiene lógica que el otro que hizo todo lo contrario, se levantó tarde, descuidado y todavía sale más rápido que yo. No tiene lógica. Entonces, pues eso es el respeto. Si a mí me quieren hacer pasar de primero, a sabiendas yo que vine de último, yo que tengo que decir, no, señorita, fíjese que él entró de primero antes que yo. Es lógico. Es educación, es sensibilización, sensibilizarnos para ser conscientes que tenemos que respetar los derechos de los demás. Bien, empezamos a hablar de las Naciones Unidas, algo importantísimo que espero que lo vean ustedes en Derecho Internacional. Eso espero. Pero si no, pues te van a llevar la noción hoy día de lo que son las Naciones Unidas. Ustedes saben, la Organización de las Naciones Unidas, pues actualmente lo componen de 193 estados. Estados posiblemente pueden haber 242 estados, porque la FIFA tiene más que las Naciones Unidas, pero las Naciones Unidas se componen de 193 estados. Esa es la Asamblea General, donde se integran los 193. Recordarán, en octubre siempre se hace esa Asamblea General de todos los estados. Ahora, pues de plano vía Zoom, pero sí, siempre realmente se pasaba en la gran asamblea aquí en Nueva York, donde cada presidente hacía valer un periodo de tiempo exponiendo sus problemas, sus dificultades, sus logros, y con la idea de mantener la paz, seguridad mundial y promoción y desarrollo de derechos humanos. Entonces, esa es la Asamblea General, pero
Las Naciones Unidas también se componen de consejos. Está el Consejo de Seguridad, es un tema que lo voy a retrotraerme a él, es un tema muy importante, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico Social, el Consejo de Administración Fiduciaria, el Consejo de Derechos Humanos, que este es el consejo más nuevo que existe dentro del seno de Naciones Unidas, porque este se creó en el año 2006, el Consejo de Derechos Humanos. O sea, los derechos humanos en sí tienen un consejo. Antes era una comisión, así se llamaba, Comisión de Derechos Humanos. Fue la que redactó esa famosa Declaración Universal de los Derechos Humanos y es la que promulgó, motivó, luchó por los 2 pactos internacionales y otras convenciones, otros convenios y convenciones internacionales. Pero la idea acá es que tenemos ya un Consejo de Derechos Humanos, así como hay un Consejo de Seguridad, hay un Consejo de Administración Fiduciaria, hay un Consejo Económico Social, también hay un Consejo de Derechos Humanos. Y dentro también de la estructura de Naciones Unidas está la famosa Corte Internacional de Justicia. Corte Internacional de Justicia, que es la que resuelve conflictos eminentemente jurídicos. Es aquellos casos de interpretación de tratados, pues ¿quién lo va a resolver? La Corte Internacional de Justicia. O los problemas limítrofes que hay ahorita en varios países. Creo que en Nicaragua, Venezuela, otros países de Sudamérica, y el último, pues Guatemala, Belice. Se llegó a la Corte Internacional de Justicia, ¿para qué? Para que la Corte, que es de las Naciones Unidas, o sea, no es cualquier cosa esta Corte, es de las Naciones Unidas, la que va a resolver la controversia jurídica entre Belice y Guatemala. A ver a quién le da la razón. Eso era importantísimo y que de años se tenía que haber ido. Ya está. Ellos tendrán que hacer sus análisis, todo lo que les compete para emitir una decisión, el caso Belice, Guatemala. Pero lo importante es que es una corte que efectivamente resuelve controversias jurídicas. Es la Corte Internacional de Justicia. Aquí no estamos hablando de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No. Es Corte Internacional de Justicia. Para que no se me equivoquen, está la Corte Internacional de Justicia, que es de las Naciones Unidas, que es esta. Está la Corte Centroamericana de Justicia, que es Centroamericana de Justicia. Está la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Interamericana del continente americano de Derechos Humanos. Y está la Corte Penal Internacional, eso ya es un tema internacional también en el ámbito estrictamente criminal. Pero ahorita, de las Naciones Unidas en sí, depende esta Corte Internacional de Justicia, que es la que resuelve estrictamente conflictos jurídicos. Bueno, vamos a ir con lo más fácil. Vamos a dejar un poquito el Consejo de Seguridad. Entramos ahorita al Consejo, una cosa rapidísima, el Consejo Económico Social. Es el consejo que tiene que ver la materia de la estructura de la economía, del aspecto social, de la humanidad entera. Y de ahí dependía anteriormente la Comisión de Derechos Humanos. Pero después ya surgió, como dije, en el año 2006, el Consejo de Derechos Humanos, que pues, puede recibir denuncias, puede emitir las resoluciones correspondientes de violación a los derechos humanos. Está el otro consejo que ya casi no es utilizado, es el Consejo de Administración Fiduciaria. Esto fue muy importante después de la Segunda Guerra Mundial porque quedaron países que necesitaban un apoyo directo de unas potencias, en este caso vencedoras. Entonces hablaban de países fideicometidos y fideicomitentes, hasta que los fideicometidos ya podrían disponer
libremente y tener esa libre determinación de los pueblos para seguir adelante ya en una forma autónoma e independiente. Ahora es muy poco lo que utiliza el Consejo. Está también, bueno, como dije, la Corte Internacional de Justicia y la Secretaría General, que la Secretaría General es el ente de mayor jerarquía en el ámbito administrativo de las Naciones Unidas. Bien, ahora, ¿qué tanta importancia tiene el Consejo de Seguridad? Yo no sé si lo han escuchado un día, el famoso Consejo de Seguridad, pero el Consejo de Seguridad, compañeros, es el consejo más fuerte que tiene las Naciones Unidas. Es el órgano más poderoso que tiene las Naciones Unidas. ¿Qué de importancia tiene el Consejo? Pues sencillo. El Consejo estrictamente, su finalidad es velar por la paz y seguridad mundial de los países. Ojo, y es el que resuelve, por esa vía, resuelve toda controversia política. Aquí se nace una gran diferenciación con la Corte Internacional de Justicia, que la Corte Internacional de Justicia resuelve controversias jurídicas, mientras que el Consejo de Seguridad lo que resuelve son controversias políticas. Y aquí viene lo delicado, porque el Consejo de Seguridad, sin lugar a dudas, es el brazo más fuerte de las Naciones Unidas, porque en las controversias políticas lo que se quiere es evitar cualquier enfrentamiento internacional. Eso es lo que se quiere. El Consejo puede emitir ciertas restricciones a determinados países. Por ejemplo, evitar vías de comunicación ferroviarias, marítimas, aéreas, hasta llegar al uso de la fuerza militar. O sea, el Consejo de Seguridad es el consejo más poderoso, es el que tiene en sus manos en sí el empleo de la fuerza militar. Ustedes han visto los famosos cascos azules que van a determinados lugares, es por eso, porque las Naciones Unidas a través del Consejo de Seguridad ha dispuesto la intervención militar en algunos estados. Y eso sí, hay un mandato bien importante dentro del Consejo de Seguridad, es que todos los estados que forman parte de las Naciones Unidas tienen la plena obligación de apoyar en todas las decisiones que se toman. O sea, el Consejo de Seguridad es poderosísimo. Si es el que vela por la paz y seguridad mundial y por ende resuelve los conflictos políticos, hay de aquel que se oponga o violente esas normativas del Consejo de Seguridad. Pero el Consejo de Seguridad tiene muchas funciones más allá. De hecho, en la normativa está clara al decir que cuando el Consejo de Seguridad toma a bien el conocimiento de un caso, ningún estado, ni la Asamblea General, ni ningún órgano puede intervenir en el conocimiento del caso. Ya lo controló el Consejo de Seguridad, jóvenes, lo que decida el Consejo de Seguridad, lo que decida. Si quiere imponer un juzgado, lo impone, como lo vamos a ver más adelante. Lo que el Consejo decida, se hace. Entonces, el Consejo de Seguridad es el órgano más poderoso que tiene Naciones Unidas, porque indudablemente vela por la seguridad y paz mundial. Ahora, ¿quiénes integran el Consejo de Seguridad? Esto es lo más importante. Pues ni modo, ahorita vamos a comprender algunas cosas. Por ejemplo, ¿por qué Estados Unidos va a otros lugares y bombardea e interviene? Obviamente Estados Unidos siempre lo hace
esperando la anuencia del Consejo de Seguridad, indudablemente. Pero el Consejo de Seguridad tiene una clave muy importante, que lo integran 15 miembros. 15 estados integran el Consejo de Seguridad. 15 estados. Pero eso no es así solo. Existen de esos 15, existen 5 estados permanentes, esa es la clave. 5 estados permanentes y 10 no permanentes. ¿Cómo así? Sí. Hay 15 estados que integran el Consejo de Seguridad. Perfecto. Pero de esos 15, hay 5 estados que son permanentes para toda la vida y hay 10 estados que no son permanentes, que son cambiados cada 2 años. Entonces, ¿quién tiene el control ahí? Los permanentes. Hay 5 estados permanentes dentro del Consejo de Seguridad. Tendrán sus razones. Unos no los comparten, otros sí los comparten, pero actualmente los 5 permanentes del Consejo de Seguridad, recordemos que el Consejo de Seguridad es la fuerza pura que tiene las Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad es el órgano más fuerte e importante que tienen las Naciones Unidas para contrarrestar cualquier controversia política que exista. Y como vuelvo a insistir, tiene la capacidad incluida de hacer el uso de la fuerza contra un Estado. El problema para algunos de la integración es que existen los 5 permanentes. Adivine usted quiénes son los 5 permanentes. Estados Unidos. En primero, muy bien. China. Muy bien. Rusia. Muy bien. Francia. Muy bien. Reino Unido. Muy bien. Puchica, me maravillan ustedes, hombre. Me sorprenden. Esas son las 5 potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial. O sea, esos 5 que están ahí, no están ahí porque les cayeron bien, no. Son las 5 potencias que se unieron para derrocar a los grandes enemigos que eran los nazis y los japoneses. Entonces, esas 5 potencias vencedoras no solo fueron las que promovieron la Carta de Naciones Unidas, promovieron las Naciones Unidas, promovieron el juzgamiento de los alemanes y los japoneses, sino que también promovieron la permanencia dentro del Consejo de Seguridad. Somos permanentes. Y los otros 10 no son permanentes. Cada 2 años eligen por todos los diferentes estados que correspondan, que sean parte de las Naciones Unidas. Entonces, cuando se habla de las 5 potencias vencedoras, a la larga se hace la reflexión ahorita mismo dentro de la Carta de Naciones Unidas, que ellos son los 5 potencias vencedoras y los 5 estados permanentes dentro del Consejo de Seguridad. Pero ustedes dirán, pero son minoría porque son 5 y aquellos son 10. Hay un tema ahí bien complicado que dice que toda resolución sustantiva del Consejo de Seguridad tienen que ir, se gana con 9 votos, pero se necesita ningún veto. ¿Y quiénes tienen veto? Únicamente los 5 permanentes. O sea, únicamente los 5 permanentes pueden votar y vetar. O sea, imagínense que nosotros fuéramos parte del Consejo y ahorita decidiéramos que vamos a hacer el uso de la fuerza contra Francia.
¿Francia va a firmar esa resolución? No. ¿Qué va a hacer Francia? Va a emitir un veto. Y con ese veto ya no hay resolución. Eso es lo bonito que dejaron ahí en las Naciones Unidas, la Carta de Naciones Unidas. Los 5 permanentes que tienen derecho a voto y veto. Con un veto no pasa la resolución. Ya en últimos tiempos ya han quitado que se necesita forzosamente, porque antes se decía, se necesitan 9 votos y de entre los 9 votos, los 5 permanentes. Eso ya lo quitaron los permanentes, ya para ellos no se quieren involucrar, simplemente se abstienen y con la abstención, con el hecho de sacar 9 votos, pueden pasar las resoluciones. Lo que sí quedó claro, y queda claro, es que el veto, teniendo ellos derecho al veto, ellos pueden votar cualquier resolución del Consejo de Seguridad. Por eso es que Estados Unidos o China pueden hacer algunas cosas y nunca se van a sancionar ellos mismos. Al contrario, ellos plantean veto y con el veto se anula cualquier resolución del Consejo de Seguridad. Esa es la realidad de la internacionalización, especialmente en las Naciones Unidas. Como vuelvo a insistir, está la Asamblea General con 193 estados, está el Consejo de Seguridad del que hemos hablado, del por qué es el órgano que tiene la fuerza absoluta en las Naciones Unidas, y todos los estados con el compromiso de apoyarlos en todo lo que sea necesario. Por eso muchos chapines se fueron allá de cascos azules, estaban en Afganistán, en Pakistán, todos esos lugares, porque somos parte de las Naciones Unidas. Y si Naciones Unidas nos manda a pedir un contingente de 1,000 soldados, los tenemos que dar, porque está velando por la paz y seguridad mundial en otro país. Entonces, lo importante del Consejo de Seguridad, aparte de ser el todopoderoso de las Naciones Unidas, es importante, por favor, traer a colación que toda resolución sustantiva se necesitan de 9 votos sin un veto de los permanentes. ¿Comentarios, compañeros? Bien. Licenciado, y entonces, ¿qué tan cierto era que cuando estaba el problema de Trump, que él había dicho de que él se iba no era de las Naciones Unidas? No, ahí Estados Unidos. Sí, no, es que él se salió de una organización, creo que era, o fue de la OMS. También, bueno, él se salió de, perdón, él se salió de los tratados de medio ambiente. Sí, me lo está confundiendo en su momento. Sí, perdón, licenciado. El Consejo de Seguridad, la verdad, es una fortaleza que tienen los Estados Unidos. Por ejemplo, si el día de mañana El Salvador nos invade a nosotros nos vamos a la Asamblea General o nos vamos a Naciones Unidas, le pedimos al Consejo de Seguridad que intervenga, y el Consejo de Seguridad en forma inmediata usa toda la fuerza y saca a los salvadoreños de aquí. O sea... ¿Sí es posible eso, licenciado? ¿Qué manda? ¿Y es posible eso, entonces? Pues aquí todo es posible. O los mexicanos nos pueden invadir, o nosotros queremos invadir Belice, o cualquier cosa puede pasar. Entonces, por eso está el Consejo de Seguridad. Es el que resuelve conflictos políticos. Imaginémonos que nosotros nos cansamos y nos vamos a Belice a invadirlo, porque ahí viene el Consejo de Seguridad. Nosotros somos países pequeñitos, pues no hay problema, no va a haber mucho problema para solucionar el conflicto, pero si se dan conflictos ya más graves, mucho más graves entre otras potencias o países mucho más grandes, ahí entra muy fuerte el Consejo de Seguridad. Su propósito del Consejo es velar por la paz y seguridad mundial, eso es. Vela por la paz y seguridad mundial.
Mientras haya paz en el mundo, pues el mundo va a estar mejor. El problema es cuando ya existen los conflictos, ¿verdad? Y eso ya a veces se pierde la razón. El conflicto de las Coreas, por ejemplo, Corea del Norte, Corea del Sur, está latente siempre. Corea del Norte quiere entrar a Corea del Sur. Hay una fuerza, hay una fortaleza de Estados Unidos que sabe perfectamente que no puede ser tan fácil la invasión de Corea del Norte a Corea del Sur. O sea, y hay un montón de conflictos en otros estados, ¿verdad? Que las Naciones Unidas está ahí pendiente, especialmente el Consejo de Seguridad pendiente. Muy bien. Estos conflictos que nosotros tenemos aquí son pequeños a los grandes conflictos internacionales. Muy bien. Ahora pasamos a las instituciones que protegen internacionalmente los derechos humanos. Hay instituciones que protegen internacionalmente los derechos humanos. Como ya lo dijimos, uno de ellos es el propio Consejo de Derechos Humanos, que está dentro del seno de las Naciones Unidas. Ese consejo que efectivamente tiene un comité de asesores, que cuando alguien puede presentar una denuncia ante el Consejo de Derechos Humanos, pasa el comité de asesores con base en una resolución 1503, la famosa resolución 1503, que obliga a que exista una denuncia con nombre propio, a que esa denuncia no haya sido conocida por otros órganos internacionales, y que efectivamente atente gravemente a los derechos humanos de una población. Ahí entra la solicitud al Consejo de Derechos Humanos. Está también algo que todo el mundo conoce, que se ha visto por una otra naturaleza, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que se creó en el año de 1993. Este Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos lo que promueve es los derechos humanos, previene los derechos humanos, va a hacer visitas in loco o visitas al lugar de donde se considera que puede haber violación de derechos humanos o para promover los derechos humanos. Entonces, el famoso Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. También está los relatores de los derechos humanos, relatores por temas o temáticos y relatores por país. Las Naciones Unidas, ahora actualmente por parte del Consejo de Derechos Humanos, puede mandar a relatores a ver cómo está la situación de los países. Puede mandar a un relator estrictamente para Guatemala para que venga a analizar, a ver cómo está realmente la situación de los derechos humanos en Guatemala. O puede ser también un relator especial, un relator temático. Por ejemplo, hay unos relatores o mandatos por el tema de la niñez. Entonces van a ver a todos los países que ellos consideren oportuno cómo está la niñez o cómo está tratados esos derechos de la niñez en tales y cuantos países. El de la mujer. Puede haber un relator para que vea cómo están avanzando los derechos humanos de las mujeres. El tema de los discapacitados. Puede haber un relator que vaya a todos los países o a muchos países a ver cómo está la situación de los discapacitados, si se les fomenta sus derechos humanos, si no existe, si evita la discriminación. Son esos derechos humanos temáticos que hay relatores estrictamente para ver cómo están esos derechos humanos funcionando en todos los países. O, como vuelvo a insistir, también existen mandatos por país. Bien pueden ir a Afganistán, por ejemplo, a ver cómo está la situación de los derechos humanos en Afganistán. No es nada fácil. Si van a Costa Rica, van de gloria. Vienen a Guatemala, pues también tenemos los problemas en derechos humanos, obviamente, pero no son tan drásticos, quizás como en otras partes del mundo. Queremos mejorar, claro que queremos mejorar, sí, esa es la idea. Los derechos humanos se van fortaleciendo, se van fomentando, se van educando con la idea de lo que yo les decía. Entender que mis derechos terminan cuando empiezo a afectar el derecho a los demás. Esto es importante.
Y también tenemos los famosos comités internacionales o los comités de derechos humanos. ¿Cuáles son los comités? Esto es muy importante porque esto de plano ustedes lo van a ir viendo constantemente. Cuando se crea una convención o un pacto internacional, siempre o casi siempre se establece un comité. ¿Y qué hace ese comité? Pues ese comité lo que hace es velar por el cumplimiento de ese pacto o de esa convención internacional. Eso es lo que más se quiere, velar por ese pacto o convención internacional para que esos derechos establecidos ahí efectivamente se cumplan. Por ejemplo, está el Comité de Derechos Humanos. ¿Y cuál es ese Comité de Derechos Humanos? Pues bueno, ese Comité de Derechos Humanos es el comité que vela por el cumplimiento cabal del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ah, bueno. Pero también existe el Comité Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Políticos. Ah, bueno. Ese Comité Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales también vela por el cabal cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ah, está también el Comité de las Personas Discapacitadas. Perfecto. ¿Qué vela ese comité? Pues que el cumplimiento cabal de la Convención o de la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad. También hay comité que vela por que no se atente la discriminación hacia la mujer. Perfecto. Este comité nace a través de una convención internacional que prevalece para evitar la discriminación de la mujer. La discriminación racial, pues hay una convención internacional sobre la discriminación racial, pues hay un comité que se dedica para velar por el cabal cumplimiento de esa convención. O sea, estos comités internacionales, están estrictamente para velar por el cabal cumplimiento de los pactos de donde ellos surgieron. Por ejemplo, hay un comité para la protección de los trabajadores migratorios y sus familiares. O sea, ustedes no saben, compañeros, que ustedes algún día, más me gustaría que se fueran a una beca y a estudiar, ¿verdad? Y a regresar y aportar los grandes conocimientos adquiridos aquí allá en el extranjero, aquí en Guatemala. Pero también me gustaría, bueno, no me gustaría, sino que puede ser que ustedes algún día tienen que irse a trabajar a la China, a Austria, a Australia o cualquier otro país, y va como migrante, obviamente legal. Entonces, esta convención vela por los derechos de los trabajadores y familiares de los migrantes. También tenemos otros comités, como el Comité de los Derechos de la Desaparición Forzada, por ejemplo. La desaparición forzada es un tema muy complicado, que Guatemala pues está siendo todavía juzgada, y muchos de ustedes de plano que les tocó algunas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se habla sobre la desaparición forzada, que es un delito permanente. Eso ya lo vamos a ver, o ustedes ya lo están viendo en derecho penal. Hay un pacto, hay una convención que vela para evitar las desapariciones forzadas. Y como existe un pacto o una convención contra las desapariciones forzadas, existe indudablemente también un comité. Rebobinando, las instituciones protectoras de derechos humanos que dependen de las Naciones Unidas, está el Consejo de Derechos Humanos, está el Alto Comisionado de los Derechos Humanos, están los relatores de los derechos humanos y están los comités internacionales de derechos humanos y otras instituciones como la OIT, la UNESCO, la OMS, la FAO, UNICEF, PNUD, el famoso Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Son instituciones también que dependen de las Naciones Unidas y que velan por los derechos humanos. O sea, ya en el ámbito internacional podemos ver que efectivamente viene de las Naciones Unidas la gran idea de promover los derechos humanos,
y van haciendo ciertos espacios como la Declaración Universal, los pactos internacionales, y llegan con instituciones que velan por los derechos humanos. Ya vimos el Consejo de Seguridad, el Alto Comisionado, los relatores, los comités y estas instituciones especializadas como UNICEF. UNICEF pues, es una institución que depende de Naciones Unidas, que vela por los derechos de la niñez. La OMS, la famosa OMS que está de moda, pues estrictamente para la salud. O sea, son instituciones protectoras de los derechos humanos que vienen estrictamente de las Naciones Unidas. ¿Comentarios, compañeros? Licenciado, ¿qué diferencia hay entonces entre consejo y comité? No, el Consejo de Seguridad. Bueno, el Consejo de Derechos Humanos es aparte. El Consejo de Derechos Humanos es un órgano de las Naciones Unidas que vela por la promoción, desarrollo de los derechos humanos a nivel global. Comité únicamente está para velar por el cumplimiento del pacto que le corresponde. Vuelvo a insistir, si se creó la Convención Internacional del Niño, por ejemplo, esta Convención Internacional del Niño tiene un comité. ¿Cómo se llama ese comité? Comité de los Derechos del Niño. ¿Y qué va a hacer ese comité? Pues velar por el cumplimiento cabal de esa Convención Internacional del Niño. Muchas gracias, licenciado. Muy bien. Bueno, buenazos. Si no nos miramos el próximo lunes, por favor, y recordemos, este lunes que viene, no. Lunes 13 ya empezamos con los 4 grupos. ¿Entendido? Gracias, licenciado. Muy bien, licenciado, gracias. Bueno, pues. Sí, licenciado, gracias. Está lloviendo, ya no. Gracias. Gracias. Feliz tarde, licenciado. Cuídate.